Amigos, buenos días. Polémico en varias direcciones es el resultado de la votación legislativa que finalmente permitió la promulgación de la reforma tributaria del gobierno. Es de dominio público lo que aconteció hace poco en el eh, pleno de la legislatura y que permitió por parte del presidente de la República la expedición de lo que será de aplicación, ya es de aplicación desde los actuales días, desde los actuales momentos, y que se intensificará apenas inicie el nuevo año, es decir, los impuestos. En este contexto se van dando incidencias, se van dando efectos, como por ejemplo la división que se advierte en el propio bloque de Pachacutic. Pachacutic por una parte y por otra parte la CONAIE, como que entran en una suerte de reclamos internos. Y por eso hoy justamente nos acompaña Darwin Pereira, asambleísta del bloque justamente de Pachacutic, para contarle al público, a la comunidad, al país, qué mismo acontece en el marco de esa relación que se volvió conflictiva tras esta operación legislativa. Darwin, buenos días. ¿Qué le podemos contar al país en ese sentido? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Un saludo para el pueblo ecuatoriano. Gracias por venir en semejante frío, ¿eh? Sí. Terrible. Yo le digo que este es un frío antimonos. Sí, estamos por acá con frío. Bueno, efectivamente, yo creo que no se puede tapar el sol con un vidrio transparente. Totalmente. En este momento hay una fricción, yo le llamaría, al interior del movimiento Pachacuti, del cual soy secretario nacional inclusive. Y claro, obviamente no nos gusta esto, yo hago votos porque esto se supere, no es irreconciliable, ¿Y no hay esto posiciones por qué, Darwin? irreconciliables, obviamente por las votaciones que se han dado en el Pleno, pero quizás la más dura, la que más nos duele a quienes venimos de una formación, yo vengo de 16 años en el Pachacuti, es justamente la votación de algunos compañeros que junto al correísmo permitieron que pase por el Ministerio de la Ley este proyecto nefasto para el país tributario, ¿no? Porque imagínese usted, pues, liquidan a la clase media y obviamente hacen que la clase pobre se vuelva más pobre. ¿Podríamos entrar en algún detalle sobre esta parte para que el público exactamente nos entienda lo que usted nos está diciendo? Cierto sector de Pachacuti votando con el correísmo. Sí, efectivamente se lo podría ver así, pero también Pachacuti ha votado con el gobierno, ha votado con el Partido Social Cristiano, ha votado con Izquierda Democrática. Pachacuti tiene un proyecto político propio y con los votos que se junten alrededor de ese proyecto votaremos siempre juntos. En un momento determinado que necesitábamos salvar al país de un proyecto nefasto como era el proyecto tributario, había que buscar los votos alrededor porque nuestros votos no son suficientes y los votos que están alrededor son esos. Izquierda Democrática, Partido Social Cristiano, creo. Mire usted, ahora votamos con Izquierda Democrática, muchas veces hemos votado con Creo, pero yo creo que al final del día siempre vamos a estar buscando lo que nuestro proyecto político le planteó en la campaña electoral a la gente. Pero no digamos con el correísmo que plantea exactamente lo contrario de lo que ustedes propusieron. No necesariamente tiene que ser con un bloque exclusivo, ¿no? Porque no porque votamos con los correístas ya somos correístas, o no porque votamos con los Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en lo que se termina aprobando al final del día con esa votación. Exacto, por ¿sí? eso. Ese es el problema. Por eso. ¿sí? Si en ese momento había que votar con el correísmo, había que hacerlo por el bien del país. ¿Ya? Porque por decir, yo no voto con el correísmo, entonces friego al país con un proyecto que ahora mismo lo tiene fregado. ¿Y en este caso? En este caso concreto había que votar con el correísmo porque era, o al menos creíamos que el correísmo iba a votar con nosotros, pero usted vio el comportamiento que tuvo este bloque y ahora evidentemente quien está pagando las consecuencias no es Pachacuti, no es el gobierno, es la gente. Consecuentemente, y en el fondo, ¿qué mismo pasó? Háganos sencillo para entender esta parte del conflicto que ahora a ustedes les acompaña. Bueno, en este momento nosotros nos encontramos en una disyuntiva de por qué, a quién mismo pertenecen o a quién mismo han dirigido el beneficio de nuestros votos. La gente nos escuchó en la campaña y votó por ese discurso que dijimos. No más impuestos, especialmente a la clase media y a la clase pobre. Y resulta que ahora con unos votos, no los míos, no los de algunos compañeros, pero sí de otros, se permite que la gente tenga exactamente lo contrario de lo que dijimos en campaña. Exacto. Y eso es lo que definitivamente no está bien, es lo que nosotros rechazamos porque creo que debemos mantener una línea que fue la misma por la que la gente nos eligió. ¿Será que no hay un liderazgo o falló el liderazgo tal vez al interior del propio Pachacuti? Yo creo que hay de una Porque si es que hay una cabeza, el resto sigue a la cabeza, pues. Yo diría que aquí nos pasa factura dos cosas fundamentales. Lo primero, un exceso de democracia
quizás, y a veces ha sido una ventaja para exceso nosotros. de democracia. Al interior Es del decir, movimiento. que dejaron a todo el mundo libre. Al interior del movimiento nosotros no tenemos un cacique que nos dice, esto tienen que hacer y así tienen que comportarse. No cacique, pero cierta disciplina. Cierta caso disciplina, contrario, ¿a dónde vamos? Cierta disciplina, hay lineamientos y yo diría que los votos de algunos compañeros al alinearse con el gobierno en cosas que le perjudican al pueblo están fuera de esos lineamientos. O sea, eso no podemos ocultarlo, porque si mañana me dicen, ¿sabe qué? Yo tengo una línea discursiva que va en contra de las privatizaciones, por ejemplo, y un voto de Pachacutic se presta para las privatizaciones, se está saliendo de los lineamientos y del discurso que dimos en la campaña por lo que la gente nos eligió. Muy claro, muy claro. Y consecuentemente habrá que acudir a la disciplina partidista, tal vez. Yo sí creo que hay que acudir a la disciplina partidista. Yo sí creo, y estamos convocados inclusive para el día de mañana, una reunión por nuestro compañero Marlon Santi, para poder tomar decisiones al respecto, para poder alinear este tema de que definitivamente está salido ahora mismo de las manos, ¿no? No podemos seguir así. Hoy, por ejemplo, como Pachacutic, pero no como bloque, sino como iniciativa de algunos compañeros que estamos en contra de este proyecto, vamos a presentar este proyecto de ley tributaria, vamos a presentar en la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad, porque vamos a agotar, al menos desde nuestra perspectiva, todas las instancias que podamos agotar. Aunque da la impresión de que eso ya es tarde, ¿no? Está vigente, ya está publicado, ya está oleado y sacramentado. ¿Qué se puede hacer con No necesariamente, porque lo mismo se decía de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y la Corte acaba de derogar 2 artículos de esa misma ley que supuestamente estaba sacramentada, incluso aprobada por el gobierno de Lenín Moreno, es decir, ni siquiera la vetó. La Corte tiene mucho que decir en este momento y obviamente no va a ser la primera demanda de lo que nosotros conocemos. De hecho, la de nosotros es la segunda. Y este costo político puede ser bastante complicado para ustedes. Por supuesto, nosotros estamos dejando a salvo nuestro voto, nuestra responsabilidad, estamos rindiendo cuentas en nuestras provincias, estamos rindiendo cuentas al país y hemos sido claros. Estos son los asambleístas que están votando con el gobierno y estos son los asambleístas que están en la línea de Pachacutic. De un total de cuántos serían el problema al interior del bloque. Yo he visto más o menos, calculo que hay unos 12 votos que están en la línea del gobierno. Podrían ser mañana más, podrían ser mañana menos, pero sí nos preocupa ese alineamiento a una política que nosotros no pregonamos en campaña, por lo que la gente no nos eligió. Nosotros nos eligió por una línea que le dijimos a la gente mientras asistíamos en las campañas, mientras estábamos en las tarimas, mientras estábamos en entrevistas como estas, y hoy no podemos cambiar ese discurso. ¿Será de pensar en una segunda oportunidad tal vez para esta gente? Yo creo que sí se puede. Yo creo ¿Qué medidas yo creo que sí hay una ustedes? forma de reconciliar, y una forma de reconciliar es retomar la línea por la que la gente, repito, nos eligió. La gente está esperando que votemos por esa esperanza que le dimos durante la campaña. La gente está esperando vernos votar en la asamblea, así sea en minoría, así sea que nos quedemos solos, pero votando por lo que ellos se convencieron de por qué tenían que votar por nosotros. Ahora, este inicio del nuevo año con la amenaza, con el anuncio de que se tomarán medidas hasta prolongadas, quizás definitivas, de oposición al gobierno. Ustedes frente a eso no tendrán más que sumarse porque el costo político de lo que usted nos está contando sería bastante grave. Sí, mire, nosotros siempre le dijimos al gobierno y se lo seguimos diciendo, hay que agotar una vía de diálogo, pero no de diálogo de sordos. Es decir, si te dicen revisemos los precios de los combustibles, tú no puedes decirme eso no tiene por qué hablarse. O sea, hay que hablarse porque es un tema que le está pasando factura y un alto costo social al país, a la gente de la clase media, que es quizás en este momento la que la estamos convirtiendo en clase sándwich. Si tú le dices a la gente, no puedes fijar la partida, el punto de partida de los impuestos en $2,000 porque eso es de la clase media y el gobierno no te escucha, entonces quiere decir que aquí hay un diálogo de sordos, no nos está escuchando, no escuchó ninguno de los planteamientos que desde Pachacutic, desde todo lo que le hicimos al gobierno respecto al proyecto de ley de reforma tributaria. Entonces, cuando tú te encuentras con esas cosas, te das cuenta que estás en un diálogo de sordos y creo que a veces a los sordos hay que hacerlos escuchar de otra manera, a los sordos políticos. Se sabe extraoficialmente que en las próximas horas y concretamente el día de hoy, el presidente de la República va a iniciar una serie de anuncios y concretamente en lo que refiere al salario mínimo vital haría un aumento de 25 para allá, 25 después de un mes y posiblemente el resto a fin de año para completar este anuncio de los $500 que lo hizo en campaña electoral. ¿Esto de alguna forma neutralizaría la posibilidad de protestas que por lo visto se vienen? Se han hecho un sinnúmero de anuncios, se dice también que serían solo 25, 13 ahora, 12 después, se dice que serían 25, 100 en 4 partes de 25. Algo va a venir en ese sentido, sí, ¿no es pero cierto? yo creo que esto no va a neutralizar la necesidad que tiene en este momento la gente.
Yo le pongo un ejemplo, solo nosotros, en el caso de los asambleístas, nos toca pagar 2 sueldos de impuestos el próximo año. Lo mismo le va a tocar pagar a la clase media. Y esa es la parte que sí nos preocupa, es decir, le va a tocar trabajar le va a tocar destinar 2 de sus meses de trabajo para pagar impuestos al fisco. Un fisco que usted se ha dado cuenta no es consecuente con lo que está pasando en la realidad social de la gente. Bueno, entonces, y consecuentemente, defínanos Pachacutic, ¿dónde mismo está? ¿En la oposición, en la colaboración? ¿Dónde mismo está concretamente? Pachacutic está en una línea que le ofreció al pueblo y sigue manteniendo esa misma línea. Nosotros no nos hemos alejado de aquello. Nosotros nos hemos caracterizado por luchar por la gente, por luchar cuando hay subida de combustibles, por luchar cuando hay una subida de impuestos que no se compadece, por luchar por un presupuesto que más bien en lugar de darle, le quita a la educación, le quita a la salud. En este momento tenemos hospitales que se nos caen y por eso no se está diciendo absolutamente nada. Tenemos especialistas que están siendo sacados de sus lugares de trabajo porque nos faltan especialistas, sin embargo, por eso no se está diciendo nada. Pachacutic va a seguir manteniendo esa misma línea discursiva que la mantuvo desde un momento. De una u otra manera, seguimos siendo una esperanza dentro de la Asamblea para mucha gente que ve con ojos alentadores de que pudiéramos reconciliarnos todo el bloque y poder, aunque sea en minoría, seguir votando por esa línea. Ahora, la situación de Pachacutic como se torna un tanto compleja, tomando en cuenta que ustedes también tenían una clara intención de que se apruebe este informe respecto a los Pandora Papers, es decir, una línea de oposición, si se quiere, radical frente al gobierno. Pero ya conocemos y sabemos los resultados, con lo cual la posición y la situación de ustedes es bastante compleja. Sí, bueno, ahí lo que le decía hace un momento, aunque te quedes solo, vas a mantener una línea que es la línea que la gente confió en nosotros. Nosotros dijimos que el presidente no había que exhortarlo, sino había que convocarlo. Y si hay gente que cree que exhortándolo el presidente le va a hacer caso, pues ya creo que ya se estrelló con la puerta, ¿no? Y el presidente le dijo, a mí nadie me exhorta, ¿no? Porque no es una orden, es una súplica. Y nosotros como asamblea no tenemos que suplicarle a nadie, ¿no? Sin embargo, no se quiso aprobar la moción de convocatoria que nosotros teníamos como Pachacutic. Se aprobó otra moción, pero no todo está salvado en el tema Pandora Papers. Recordemos que no todo está salvado. Para el presidente. Porque ¿A qué se refiere? El artículo 2 y el artículo 3 de la misma resolución, que el presidente no le quiere hacer caso, quizás el artículo 1 establecen que tanto Fiscalía, UAFE, SRI, Contraloría y los demás instituciones de control del Estado en este momento tienen que aperturar una investigación y abrir todas las cuentas que el presidente tenga aquí y en el extranjero, e informar mensualmente a la Asamblea respecto a esas investigaciones. Ojo, que esas instituciones las fiscalizamos nosotros. Esas no tienen nada que ver con el presidente. Y si es que eso no se cumple, si es que eso no se da, ¿qué puede pasar? Si irían a su casa, pues ahí no hay vuelta que darle, ¿no? Porque están desobedeciendo una orden de una institución que es la que los fiscaliza. ¿Se irían a su casa por incumplimiento de funciones? Por incumplimiento de funciones. Por incumplimiento de funciones. Que vendría a ser una actitud de fiscalización de la Asamblea, consecuentemente. Por supuesto, nosotros tenemos la obligación de fiscalizarlos. Evidentemente, a ellos no les hemos exhortado que lo hagan, porque capaz que si lo exhortamos también nos decían, como es un ruego, no lo hacemos. A ellos les hemos ordenado que lo hagan. O sea que las autoridades de control están en capilla. En este momento tienen que hacer lo que la Asamblea les ha dispuesto con esta resolución. ¿De quiénes nomás hablamos, por favor? De la Fiscalía General del Estado, ¿ya? Que en otros casos ha sido muy diligente, pero que en este caso sí nos preocupa, que no ha dicho nada, absolutamente nada. ¿La Fiscalía? La Fiscalía. El tema del SRI, ¿ya? Que muchas veces cuando concurrió a la Asamblea nos dijo que era información reservada. Ojo, para la Asamblea no hay información reservada. Que la pasan con el carácter de reservado para que solo nosotros lo conozcamos es otra cosa, pero no nos pueden negar la información. Y también a la UAFE, que es la Unidad de Análisis Financiero de la Fiscalía General del Estado, en la que tiene que revisar todos los movimientos de cuenta dentro del país y en el exterior. Ojo, que si no puede hacer en el exterior, saben muy bien que la Fiscalía puede pedir cooperación penal internacional, o sea, esto no es un secreto. ¿Y también la Contraloría? Y también la Contraloría General del Estado, que tiene que cumplir su tarea. No como lo hizo a pedido del presidente de investigar las cuentas de él. Es decir, yo pido que me investigue, aquí está. Claro. Y ahí yo, obviamente, lo que me entregan no hay nada. Ahora le estamos entregando nosotros la documentación que tenemos como Asamblea respecto a lo que queremos que investigue. Pero si la Contraloría, por ejemplo, ya archivó este caso, ¿qué puede hacer la Contraloría? Ya archivé y ya está, aquí terminó. Mira, yo le quiero dar un mensaje al Contralor y no se puede jugar con la viveza criolla, ¿sí? Cuidado, y nosotros no somos ingenuos. Lo que el Contralor archivó fue una investigación que abrió a las cuentas que le ha presentado a la Contraloría. Es decir, ¿qué hizo la Contraloría? Cogió sus documentos, aquí me ha presentado el presidente, yo aquí no veo nada de malo. Hoy le estamos entregando como Asamblea un sinnúmero de documentos, un sinnúmero de pistas donde debe investigar
Y respecto a eso tiene que abrir una investigación contemplada en la Ley Orgánica para Aplicación de la Consulta Popular del 2017. Esa investigación, de acuerdo al procedimiento establecido en esta ley, dice que tiene que tardarse aproximadamente 60 días entre que se abre el procedimiento hasta que se llega a una investigación final. Son dos cosas totalmente distintas. A mí el Contralor no me va a engañar. Ojo que lo estamos vigilando. Podría ser motivo inclusive de destitución. Usted debe saber que el Contralor en este momento tiene un juicio político en la Asamblea, aprobado, calificado en el CAL. Es decir, solo está esperando su turno. Recordemos que acabamos de concluir el juicio político al superintendente de compañías, ahora sigue el juicio político a la superintendente de bancos, y luego de este juicio político viene el del Contralor. Así que él está en lista de espera para un juicio político. No sea cosa que esta desobediencia a la Asamblea se sume a las causales en el juicio político para su destitución. Los efectos también, miren ustedes, de lo que significa este punto de la fiscalización sobre el caso Pandora Papers, como que no ha finalizado. Parecía que todo ya había sido oleado y santificado con todo lo que es de dominio público, pero gracias a Darwin Pereira por anunciarnos esto, que viene a ser una especie de coletazo de lo que está ocurriendo en la Asamblea a propósito también del Pandora Papers. Gracias, muchísimas gracias a nuestro invitado. Ya volvemos con